Antes de empezar con el video, por favor, suscríbanse a mi canal. Muchas gracias. Nunca pensé que me encontraría en esta situación. Crecí en un pueblo pequeño, soñando con una vida sencilla y feliz. Me casé con mi novio de la universidad, Adam, cuando ambos éramos jóvenes y llenos de esperanza. No teníamos mucho, pero nos teníamos el uno al otro, y eso era suficiente, o eso creía. Mirando hacia atrás, ahora puedo ver las señales de lo que se avecinaba, pero en ese momento no podía imaginarlo. Conocí al señor Thompson, nuestro casero, cuando Adam y yo nos mudamos a la pequeña casa que alquilamos. La casa no era gran cosa, pero era nuestra. Tenía un encanto acogedor, un pequeño jardín y un pequeño patio trasero que adoraba. Adam y yo estábamos emocionados por este nuevo capítulo en nuestras vidas. El señor Thompson era un hombre mayor de unos 60 años. Tenía un rostro amable, siempre sonriendo. Lo conocimos. Era el tipo de casero que se acercaba de vez en cuando para asegurarse de que todo estuviera bien en la casa. Recuerdo la primera vez que vino a arreglar una cerca rota. Fue muy educado, preguntando si necesitábamos algo y siempre charlando sobre cómo había cambiado el barrio con los años. No le di mucha importancia en aquel entonces. Era solo un hombre mayor y amable, pero las cosas poco a poco empezaron a cambiar. El trabajo de Adam lo llevaba fuera de la ciudad con más frecuencia y me encontré pasando más tiempo sola en la casa. Fue durante esos tiempos que empecé a ver al señor Thompson desde una perspectiva diferente. Se pasaba sin avisar con más frecuencia, a veces para ver cómo estaba la casa, a veces solo para charlar. Al principio pensé que era inofensivo. Después de todo, era nuestro casero, pero con el tiempo empecé a sentir un cambio en nuestras conversaciones. Una tarde, estaba trabajando en el jardín trasero cuando el señor Thompson pasó por allí. Venía con más frecuencia, y aunque no me molestaba su compañía, algo en sus visitas empezó a resultarme extraño. Siempre era muy amable, pero había una intensidad subyacente en su atención que me inquietaba. Esa tarde en particular, se quedó más tiempo de lo habitual. Hablamos del clima, del jardín y finalmente de la vida. Fue en esos momentos que empecé a sentir un interés diferente en su comportamiento. ¿Estás feliz aquí?, me preguntó ese día, mirándome de una manera que me hizo sentir un poco expuesta. No sabía cómo responder, por supuesto. Claro que era feliz con Adam, pero había empezado a sentir distancia entre nosotros, especialmente con sus largas horas de trabajo. Había momentos en los que me sentía sola, incluso cuando él estaba en casa, pero no quería admitirlo al señor Thompson, no en voz alta. Sonreí y asentí, intentando apartar el pensamiento, pero el señor Thompson no lo dejó pasar. A veces decía que es fácil olvidar lo importante que es tener a alguien con quien hablar, sentir que alguien realmente te escucha. No podía explicarlo, pero la forma en que lo dijo me provocó un escalofrío. Sentí un hormigueo en la espalda cuando sus palabras quedaron en el aire mucho después de que se fuera. Lo ignoré diciéndome que solo había sido una conversación inofensiva. Pero cuanto más aparecía el señor Thompson, más me pasaba. Cuanto más empecé a notar cambios sutiles en su comportamiento, sus elogios, una vez inocentes, empezaron a tener un peso al que no estaba acostumbrada. Comentaba lo agradable que me veía, lo bien que me cuidaba, lo bien que mantenía la casa al principio. Pensé que solo estaba siendo amable, pero pronto sentí que se daba cuenta de cosas que nadie más veía. Una noche, Adam estaba de viaje de negocios. Era una noche tranquila, y yo estaba acurrucada en el sofá con un libro cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie, así que dudé antes de abrir. Al abrir la puerta, allí estaba el señor Thompson con una sonrisa en el rostro. «Solo estaba por aquí», dijo.
Pensé en pasarme y asegurarme de que todo estuviera bien. Sonreí cortésmente y retrocedí para dejarlo entrar. Se había vuelto normal para él pasar sin avisar, así que no pensé mucho en ello. Entró en la sala y empezamos a hablar como siempre, pero esta vez sentí una extraña tensión en el aire. Había algo en su forma de mirarme que me incomodaba. No era nada evidente, solo una mirada fija, pero fue suficiente para acelerar mi corazón mientras hablábamos. El señor Thompson se sentó más cerca de mí de lo habitual. Sentí que el espacio entre nosotros se reducía y el peso de su presencia se hizo más palpable. Recuerdo haberme reído torpemente por algo, dijo, tratando de quitarme de encima la creciente incomodidad en el pecho. Me dije a mí misma que solo estaba siendo amable, que estaba exagerando. Pero entonces, como si percibiera mi incomodidad, el señor Thompson se inclinó ligeramente y puso su mano suavemente en el brazo del sofá. ¿Sabes? Dijo, es raro encontrar a alguien como tú, alguien que realmente escucha, alguien que realmente importa. Las palabras parecían bastante inocentes, pero había algo en su tono, algo en la forma en que las dijo, que me puso los pelos de punta. Quise alejarme para decirle que me sentía incómoda, pero no lo hice. En lugar de eso, me reí nerviosamente y me subió las piernas hasta el pecho intentando crear algo de distancia entre nosotros, aunque fuera solo física. El señor Thompson notó el cambio en mi postura, y por un momento hubo silencio. Me miró con ojos suaves, pero había una agudeza detrás de ellos que no pude ignorar. No quise incomodarte, dijo en voz baja. Solo quería que supieras que te aprecio. Eres una persona muy especial. Sara. La forma en que dijo mi nombre me dejó sin aliento. El corazón me latía con fuerza en el pecho y no sabía cómo responder. Quería decir algo, cualquier cosa para romper la tensión, pero no encontraba las palabras. Era como si estuviera atrapada en el momento, congelada en el lugar antes de poder decir nada. El señor Thompson se levantó. Bueno, debería dejarte volver a tu noche, dijo sonriendo de nuevo, aunque había algo extraño en ese algo que no podía. Solo quería saber cómo estabas y asegurarme. Asentí con la garganta seca y lo vi salir de casa cuando la puerta se cerró con un clic tras él. Solté un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Me quedé allí sentada, mirando la puerta, durante lo que me pareció una eternidad, intentando dar sentido a lo que acababa de pasar. Nunca me había sentido tan en conflicto en mi vida. Una parte de mí quería contarle a Adam lo que había estado pasando, pero otra parte estaba demasiado avergonzada, demasiado asustada de lo que pudiera. Pensar que no quería causar problemas, no quería que dudara de mí, o, peor aún, que se enfadara. Pero cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que no podía ignorar cómo el Señor Thompson me hacía sentir que no estaba bien y no quería fomentarlo. Sin embargo, no podía quitarme esa sensación, que había más en sus visitas de lo que él mismo dejaba entrever, que se suponía que debía hacer a medida que pasaban los días. Las visitas del Señor Thompson se volvían más frecuentes cada vez que venía. Sentía esa misma incomodidad e inquietud. Intenté ignorarla, pero cada vez era más difícil ignorarla. Había algo en él que me aceleraba el pulso y no podía entender por qué. Sabía que debía tener cuidado, que no podía dejar que las cosas se descontrolaran. Pero también sabía que en el fondo algo estaba cambiando, pero aún no sabía cuán profundo se profundizaría. Los días se convirtieron en semanas, y la tensión entre el señor Thompson y yo no hacía más que crecer. Todavía no le había contado a Adam sobre las extrañas interacciones con nuestro arrendador. Una parte de mí temía que no lo entendiera, o peor aún,
que se enfadara y se molestara conmigo. Después de todo, solo intentaba ser amable. No era yo, solo era una charla trivial, nada más. Cierto, eso era lo que me decía cada vez que el señor Thompson aparecía en casa sin avisar, intentando quitarle importancia a mi creciente inquietud. Pero esa inquietud ya no era algo que pudiera ignorar fácilmente. No podía dejar de pensar en cómo el señor Thompson me había mirado, cómo había tocado el reposabrazos del sofá durante esa visita, como si intentara establecer una conexión que no fuera solo vecinal, o con el casero o el inquilino. Me sorprendía repasando el momento una y otra vez en mi mente, cada vez que la tensión crecía. Era una tranquila noche de martes, cuando me encontré sola en la cocina, cortando verduras para la cena. Siempre había disfrutado cocinar, pero esa noche se sentía más como una tarea que como un consuelo. Mis pensamientos estaban en otra parte y no podía quitarme esa sensación. Algo estaba a punto de pasar. Estaba empezando a sazonar el pollo cuando oí el familiar timbre. Miré por la ventana de la cocina y, efectivamente, allí estaba el señor Thompson en la puerta, su habitual sonrisa cálida. No lo había visto en un par de días y, aunque debería haberme sentido aliviada, sentí una extraña sensación en el estómago. Me sequé las manos con una toalla, respiré hondo y caminé hacia la puerta. Buenas noches. Buenas noches, Sara, dijo alegremente el señor Thompson al abrir la puerta. Espero no interrumpir. Number para nada, respondí forzando una sonrisa. Me hice a un lado para dejarlo entrar, y él entró en la casa sin dudarlo, como si fuera lo más natural del mundo. Miró a su alrededor, deteniéndose brevemente en la cocina donde yo había estado preparando la cena. Huele de maravilla aquí, comentó. Su mirada se detuvo en la comida que estaba preparando. Eres una cocinera estupenda, asentí, cortésmente. No estoy muy segura de cómo responder. Es solo algo sencillo para cenar. Nada especial. Siempre dices eso, señor. Thompson se rió entre dientes. Pero tienes una forma de hacer que las cosas más sencillas parezcan extraordinarias. El cumplido fue agradable. Pregunté, pero se Bueno, claro que sentía... Podemos sentarnos. Lo llevé a la sala y le hice un gesto para que se sentara en el sofá. Me senté frente a él, en la silla donde solía sentarme, cuando Adam y yo veíamos la tele. Hubo un silencio incómodo antes de que el señor Thompson volviera a hablar. Su tono era más serio de lo que jamás había oído. ¿Sabes? Empezó. Poco a poco. Últimamente he estado pensando mucho en la vida, en cómo cambian las cosas. Con el tiempo es fácil dejarse llevar por el día a día y perder de vista lo que realmente importa. No estaba seguro de a dónde quería llegar con esto. Sé a qué te refieres, dije con cautela. La vida puede ser ajetreada y a veces es difícil mantenerse al día con lo importante. El señor Thompson asintió. Sus ojos buscaron los míos con precisión, pero también es importante recordar que a veces necesitamos dar un paso atrás y asegurarnos de que realmente estamos viviendo, no solo haciendo lo que tenemos que hacer. Había algo en sus palabras que me incomodaba, pero no sabía cómo responder. No tenía ni idea de qué insinuaba y no estaba segura de querer saberlo. Sara, dijo suavemente, inclinándose ligeramente hacia adelante. No sé cómo explicarlo, pero sentí una conexión contigo desde que te conocí, una conexión especial que no he podido ignorar. No puedo decirte cuántas veces. He pensado en nuestras conversaciones, en tu forma de comportarte. Eres una mujer extraordinaria y es difícil expresar con palabras cuánto te admiro. Sentí que se me cortaba la respiración. Sus palabras eran amables, pero parecían una confesión. Algo en la forma en que las dijo me aceleró el corazón, pero no en el buen sentido.
De repente me sentí atrapada. Sin saber cómo reaccionar, mi mente buscaba algo que decir, algo para disipar la tensión, ahora palpable en la habitación. No sé qué decir. Murmuré mi voz, apenas un susurro. Agradezco el cumplido, señor Thompson, pero estoy casada y tengo un esposo al que quiero mucho. No pareció inmutarse por mis palabras. En cambio, se recostó en su silla y me observó por un momento. Su expresión era indescifrable. Entiendo, dijo en voz baja, casi con tono de disculpa. No quiero incomodarte, Sara, pero tampoco quiero fingir que no siento lo que siento. Sus palabras fueron como una descarga eléctrica que me recorrió el cuerpo. Ya lo había oído expresar admiración por mí antes, pero esto era diferente. Había algo más profundo en su mirada, algo más intenso. Sentí una mezcla de miedo y confusión que me invadió. Esto ya no era solo un casero amable que se registraba. Era algo más, algo que no sabía cómo manejar. No quiero causar problemas entre usted y su esposo, continuó el señor Thompson, pero no podía seguir fingiendo que no me sentía atraída por usted. Solo tenía que decirle lo que sentía. No sabía qué decir. Abrí la boca, pero no me salían las palabras. No quería lastimarlo, pero tampoco quería darle falsas esperanzas. ¿Qué se suponía que debía hacer en esta situación? ¿Cómo podía hacerle entender que estaba casada y que no me interesaba nada más allá de mi relación con Adam? Finalmente, respiré hondo. El corazón me latía con fuerza en el pecho, señor Thompson. Le dije con firmeza: entiendo que sea honesto, pero necesito ser clara con usted. Estoy casada y comprometida con mi esposo. Agradezco su amabilidad, pero no me interesa nada más que una relación entre propietario e inquilino. Hubo una larga pausa y pude ver un destello de decepción en sus ojos. Bajó la vista hacia sus manos y asintió lentamente. Lo entiendo, dijo en voz baja. Lo siento si te hice sentir incómoda. Esa nunca fue mi intención. Asentí sintiendo una sensación de alivio. La tensión entre nosotros pareció disiparse, pero dejó atrás una inquietud persistente. No podía deshacerme de la sensación de que las cosas nunca volverían a ser iguales, que los sentimientos del señor Thompson por mí seguirían existiendo, los reconociera o no. Se levantó y yo lo imité. Gracias por escuchar, dijo. Su voz aún era suave, pero con un toque de tristeza. Te dejo con tu noche. Por favor, recuerda que respeto tus límites. Sara, solo quería que supieras cómo me sentía. Forcé una sonrisa, intentando ocultar la inquietud que aún bullía en mi interior. Gracias, señor Thompson, dije. Nos vemos. Mientras salía por la puerta, me quedé allí un momento mirando fijamente el espacio vacío donde acababa de estar. Mis pensamientos eran un torbellino. No podía creer lo que acababa de pasar. Estaba casada con Adam y, sin embargo, acababa de tener esta conversación con nuestro casero. ¿Qué estaba pasando y por qué sentía que todo mi mundo se desmoronaba lentamente? Negué con la cabeza, intentando alejar la duda. Tenía que concentrarme en mi vida con Adam para recordar el amor y el compromiso que compartíamos, pero una pequeña sensación persistente en mi interior me decía que esto estaba lejos de terminar. Después de esa conversación con el señor Thompson, intenté apartar toda la situación de mi mente. No quería que afectara mi relación con Adam y definitivamente no quería complicar más las cosas con nuestro casero. Pero aunque reprimí mis sentimientos, no desaparecieron. La culpa y la confusión persistieron y me encontré constantemente cuestionando la interacción. Unos días después, el señor Thompson apareció inesperadamente. Mi corazón se encogió. Cuando escuché el timbre, no estaba lista para otra conversación incómoda, pero sabía que tenía que afrontarla. Abrí la puerta intentando mantener la compostura. Hola, Sara,
Me saludó con voz cálida pero cuidadosa. Solo quería ver cómo estabas y asegurarme de que todo seguía bien en la casa. Asentí con una sonrisa forzada. Todo está bien, señor. Thompson, gracias por preguntar. Pareció dudar antes de continuar. He estado pensando mucho en lo que dije la última vez. No quise incomodarte. Entiendo tus límites y lo respeto. Simplemente no quería dejar nada sin decir. Lo miré un buen rato, sintiendo el peso de sus palabras. Tenía que ser firme. No había lugar para la incertidumbre. Gracias por comprender, respondí, pero necesito ser clara. Estoy casada. Mi enfoque está en mi matrimonio con Adam y no puedo permitir distracciones. Valoro nuestra relación profesional, pero ahí termina todo. La expresión del Señor. Thompson se suavizó, pero aún había un rastro de tristeza en sus ojos. Asintió, aceptando lentamente mis palabras sin protestar. Entiendo, dijo en voz baja. Lo siento si me excedí. Respiré hondo, sintiendo una sensación de alivio. Está bien, solo quería asegurarme de que estamos en sintonía. Él asintió con un leve y respetuoso asentimiento, y se dio la vuelta para irse mientras se alejaba. Me quedé en la puerta observándolo irse, sintiendo una mezcla de emociones. Una parte de mí me entristeció porque tenía que llegar a ese punto. Pero otra parte estaba agradecida de haber finalmente establecido los límites que necesitaba esa noche. Adam y yo nos sentamos a cenar, y por primera vez en mucho tiempo sentí realmente presente los eventos de las semanas pasadas. Me pesaban, pero sabía que tenía que seguir adelante. Tenía que concentrarme en lo que importaba, mi familia, mi compromiso con Adam y el amor que compartíamos. ¿Todo bien?, preguntó Adam. Al notar que estaba más callada que de costumbre, sonreí intentando apartar los pensamientos persistentes. Sí, solo pensaba, es bueno tenerte en casa. Él me devolvió la sonrisa y me apretó la mano. Es bueno estar en casa. En ese momento me di cuenta de que, sin importar la confusión ni la complejidad de las emociones humanas, mi prioridad era clara. Tenía que proteger la relación que tenía con Adam. No iba a dejar que nada ni nadie se interpusiera en eso, y sabía que, pasara lo que pasara, lo superaríamos.